Bueno, digamos, vamos a empezar hablando un poquito de los mecanismos de acción a nivel molecular. Lo vamos a ejemplificar con el músculo cardíaco. Les introduzco esto en dos palabras porque ustedes ya lo manejan. ¿Qué es esto? Desde la década del 60 más o menos se hizo un experimento clásico que es colocar un electrodo dentro de una célula muscular o una célula nerviosa, y ahí, digamos, lo que pudieran detectar es la diferencia de potencial de membrana a ambos lados de la membrana. Entonces, por dentro, el interior de la célula está cargado negativamente, el exterior positivamente. Cuando se produce un potencial de acción, lo que se produce es la entrada de sodio. El sodio, digamos, para generalizar, el pasaje de fármacos a través de membranas se producen a través de 4 mecanismos. ¿Alguno se acuerda de esto? ¿Cómo pueden pasar los fármacos a través de membranas? Las membranas en el cuerpo, las membranas en el cuerpo son como barreras. Son como barreras, separan compartimientos. ¿Cómo hacen las partículas para atravesar estas barreras? Las barreras lipídicas que constituyen los compartimientos, por ejemplo, una membrana celular. ¿Alguno se acuerda? Bueno, receptores, tal vez por endocitosis o transmembrana. Bien, por transporte activo, por transporte por difusión simple, por endocitosis o exocitosis. Entonces se simplifica con 4 mecanismos. Pueden ser por difusión simple, por difusión facilitada, por transporte activo, o sea, a través de bombas, y por endo o exocitosis. Estos son los 4 mecanismos. Difusión simple, ustedes saben lo que es, digamos, tiramos un poquito de azúcar. Ah, buenísimo. Gracias. Tiramos un poquito de azúcar en una taza y las partículas van a interactuar, van a chocar entre sí y van a ir donde estén menos concentradas. Ahora, si hacemos esto, se llena de partículas acá, van a difundir, pero no van a poder pasar al otro lado de la membrana, porque la membrana justamente actúa como una barrera. La membrana está cargada y además, como está constituida por fosfolípidos, no permite el pasaje del agua y por lo tanto de los iones que están disueltos en el agua. Así que no van a poder pasar. Entonces, lo que tiene es que las membranas tienen canales, tienen poros. Y es a través de estos canales, en determinados momentos se abren y se puede pasar. Cuando pasan por un potencial que es un potencial eléctrico, por ejemplo el sodio, que está en altas concentraciones afuera de la célula y en muy pequeñas concentraciones adentro, ingresa atraído por el potencial eléctrico, por las cargas negativas que hay acá dentro de la célula, y también por el potencial químico. Hay un gradiente electroquímico. Esto es lo que hace que el sodio rápidamente se precipita dentro de la célula en cuanto se abre el canal. Mientras está cerrado, no pasa. Cuando se precipita el sodio adentro de la célula, el potencial de membrana en reposo, que es negativo, tiene menos 90, menos 86 milivolts, etc., va a aumentar rápidamente y se produce entonces el inicio del potencial de acción. El descenso de esta caída, se debe a la salida de potasio. El potasio pasa exactamente lo inverso que el sodio. El potasio se encuentra en grandes concentraciones dentro de la célula, muy poquito afuera, y obviamente no se atrae por el potencial eléctrico, porque las cargas, digamos acá afuera, tienden a estar cargadas positivamente, pero sí por el gradiente químico. Quiere decir que tiene que haber mucho potasio para que se produzca esta salida y por lo tanto este descenso acá adentro. Cuando se produce esto, para que este equilibrio se mantenga, tiene que haber una bomba. Digamos, hay una bomba acá, un intercambiador, que lo que hace, ustedes saben, lo que hace es todo el tiempo está sacando el sodio y está metiendo potasio. Lo hace todo el tiempo. Y de esa manera hace que el potasio se mantenga dentro. Y el potasio normalmente, no durante el potencial de acción, sino en reposo, el potasio tiene una pérdida. Todo el tiempo está saliendo, por lo cual se genera esta diferencia de potencial. Digamos, el potencial de membrana en reposo se debe únicamente, exclusivamente, a esta pérdida de potasio. El sodio no interviene, el calcio tampoco. En el potencial de acción interviene la entrada del sodio y la salida de potasio. Ningún problema con esto, ¿no? Esto lo manejan tranquilos. En la célula cardíaca
se produce otra cuestión, que es, se produce la salida de sodio, empieza a salir el potasio, perdón, la entrada de sodio, empieza a salir el potasio, pero el potencial de acción actúa sobre unos canales que se llaman canales voltaje dependientes de calcio. Los canales voltaje dependientes están en los túbulos T, que son como invaginaciones de la membrana de la célula cardíaca. Y entonces el calcio ingresa, y al ingresar el calcio se produce esta prolongación del potencial de acción. Entonces el potencial de acción en la célula cardíaca tiene esta forma. Luego sale el potasio y cae. Esto es lo que estaba describiendo. Esto es la descripción de una célula cardíaca. Este es el potencial de acción que se produce en la célula cardíaca. Y a medida que se propaga el potencial de acción, entonces se abren los canales de calcio voltaje dependientes, que en la célula cardíaca y en el músculo liso también se llaman canales de tipo L, que es donde se unen las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Las dihidropiridinas son bloqueantes cálcicos que se unen en el músculo liso a los canales L, y las no dihidropiridinas son bloqueantes cálcicos que se unen fundamentalmente a nivel músculo cardíaco. Se unen acá, se unen en los canales. Son como, lo bloquean, y esta es la característica. Cuando entra el calcio lo que hace es, los túbulos T están muy cerca del retículo sarcoplásmico, y el retículo sarcoplásmico básicamente son sacos llenos de calcio. Entonces la entrada de calcio actúa sobre una proteína que se encuentra en la membrana del retículo sarcoplásmico que se llama rianodina. Rianodina. No importa, actúa sobre una proteína, no me importa el nombre mucho. Actúa sobre esta proteína. Y la proteína lo que va a hacer es permitir la salida de calcio. Y acá tenemos entonces el calcio dentro del citosol celular. Y sabemos que si aumenta el calcio dentro del citosol se produce contracción. En este caso, en el músculo cardíaco, la contracción se produce porque el calcio se une a la troponina C. La troponina C desplaza a la troponina I, y la troponina I, que estaba bloqueando la interacción actina-miosina, permite entonces esta interacción y se produce la contracción. Si se retira el calcio, se produce la relajación. ¿Algún problema con esto? Entonces, el calcio aumentando permite la contracción. La salida, la retirada del calcio se produce por 4 mecanismos, de los cuales 2 son muy importantes y muy rápidos. Un primer mecanismo es la recaptación de calcio al interior del retículo sarcoplásmico por una ATPasa. Una ATPasa que capta el calcio y lo mete de nuevo al retículo sarcoplásmico. Lo hace muy rápidamente. Acuérdense que cuando hablamos de ATPasa, hablamos de este tipo de transporte a través de membranas, de transporte activo. Es una bomba, no le importa el gradiente. Esto actúa con gasto de energía siempre. Siempre va a utilizar ATP u otra fuente de energía, y no le importa el gradiente, pero también es inhibible. También es saturable. Tiene estas características. De transporte activo tiene estas características. En cambio, la difusión simple, siempre cuando decíamos, bueno, entra el sodio a través de estos canales, ¿por qué mecanismos va a actuar? ¿Por qué mecanismo va a entrar el sodio? ¿Por cuál de estos 4 mecanismos? Difusión simple, facilitada, transporte activo o endoexocitosis. Cuando decimos se abre el canal y entra el sodio. ¿Alguien? O sea, yo tiro por tirar, es facilitada. ¿Por qué sería facilitada? Para que sea difusión facilitada, vos lo que te necesitas acá es un transportador que utiliza el sodio para entrar. Y por lo tanto es saturable, digamos, a determinada cantidad se satura, porque es como si tuvieras una compuerta giratoria, se satura y el sodio tendrías una determinada cantidad. Fíjate, yo lo pregunto a propósito, justamente para marcar esto. Fíjate, acá no estamos con una difusión facilitada. No es saturable, no es inhibible, no es nada. Simplemente se abrió esta compuerta y entra el agua. No entra el agua, entra el sodio, pero el sodio está disuelto en agua, pero permite el pasaje de sodio. La difusión simple, cuando hablamos de difusión simple, puede ser difusión simple acuosa o lipídica. Acá estamos hablando de difusión simple acuosa. Obviamente no puede atravesar la membrana, pero se abrió el canal y simplemente por diferencia de concentración pasó el sodio. Y además por diferencia
eléctrica, porque es atraído por ese potencial de acción. ¿Se entiende? Entonces estamos acá hablando, este es un ejemplo de difusión simple, no de difusión facilitada. Y cuando estamos hablando de esta ATPasa, es una enzima que con gasto de energía no le importa si acá hay mucho calcio, si acá, la mete igual. Gasta energía y lo mete adentro del retículo sarcoplámico. Y además hay una ATPasa similar, acá no está, pero hay una ATPasa similar que está en las membranas. Entonces el calcio rápidamente sale y la célula se relaja. Hay dos mecanismos más que regulan la relajación. Uno es el intercambiador sodio-calcio. El intercambiador sodio-calcio es un intercambiador, es una ruedita. Es como el de sodio-potasio, que a ustedes les suena más. Acá hace lo mismo. Lo que está haciendo todo el tiempo es, si hay mucho sodio afuera, y además el sodio tiene un potencial electroquímico que le impulsa hacia adentro, el sodio mueve esta ruedita. Y a esta ruedita se une el sodio, pero también se une el calcio. Entonces, cuando se mete el sodio, el calcio sale. Esto se llama intercambiador sodio-calcio. Funciona muy bien mientras haya mucho sodio afuera y muy poquito adentro. Imagínense qué pasaría si aumentase el sodio intracelular. Este intercambiador dejaría de funcionar. Funcionaría poquito. ¿Se entiende? ¿Cuándo deja de funcionar el sodio? Por ejemplo, nosotros teníamos el otro intercambiador que también gastaba energía, que es una bomba. Es sin gasto de energía, es un intercambiador. Acá, por ejemplo, esto lo que está aprovechando es simplemente el gradiente electroquímico del sodio, no está utilizando ATP. No es una bomba. ¿Se entiende? Es un intercambiador, nada más que eso. Entonces, mientras exista esto, va a funcionar. Ahora, acá tenemos este intercambiador de sodio-potasio. Este sí era una ATPasa. Acá estaba utilizando ATP. Pero este intercambiador, si en algún momento se inhibe, ya no va a sacar más el sodio de la célula. No va a meter el potasio, pero tampoco va a sacar el sodio. El sodio va a tender a acumularse dentro de la célula. Entonces, el gradiente de concentración ya no va a ser tan grande, porque aumenta el sodio intracelular. El sodio ya no tiende tanto a entrar, porque entra por difusión simple. Y como el sodio no tiende a entrar, el calcio no tiende a salir. Entonces, si inhibimos esta bomba, y esto lo hace un fármaco, por ejemplo la digoxina. La digoxina lo que hace es inhibir a la sodio-potasio ATPasa. Pero al inhibirla lo que hace es acumular calcio intracelular. Si acumula calcio, aumenta la fuerza de contracción, por lo tanto la digoxina es un inotrópico positivo. Ahora, con este mismo mecanismo, la digoxina lo que está haciendo es, como esto lo que estaba haciendo era sacar sodio y meter potasio, tampoco está metiendo potasio. Y si no mete potasio, va a haber más potasio afuera, y por lo tanto el gradiente químico para la salida de potasio tampoco va a ser tan favorable. Y el potasio va a tender a quedar adentro de la célula. ¿Me siguen? Si el potasio se queda dentro de la célula, se acumulan cargas positivas. Si se acumulan cargas positivas, favorece la despolarización. Por lo tanto, la digoxina es un buen inotrópico, pero es arritmógeno. Puede generar una despolarización extra. Este es el efecto adverso producido por el mismo mecanismo de acción de la digoxina. ¿Me siguen bien con esto? Cuando nosotros miramos la despolarización del músculo cardíaco y la contracción del músculo cardíaco, esto sigue una secuencia. Se inicia, porque tiene automatismo, en el nodo sinusal, sinoauricular o sinusal, acá hay 3 haces, y luego en el nodo auriculoventricular hay un pequeño retraso, y luego vienen las 2 ramas del haz de His, y luego se propaga por todo el músculo cardíaco. Seguimos. Y se propaga de la manera que dijimos recién. Todo el tiempo el corazón se contrae y se relaja. La vez pasada habíamos visto, nosotros podemos poner un corazón, esto se descubrió por accidente, hace un montón de años, fue un accidente, porque una persona se ponían los corazones en cubetas para mantenerlos frescos, digamos, llenos de agua destilada, y un tipo, cabeza de chorlo, lo puso dentro de agua que tenía agua sacada de la canilla, no sé de dónde, pero tenía sodio. Y el corazón se mantuvo contrayéndose, un corazón de rata o de rana, no sé qué fue. Y eso es lo que pasa, el corazón se mantiene contrayéndose. ¿Por qué? Porque tiene automatismo. Se produce la despolarización, todo este mecanismo.
pero se podría aumentar o disminuir la fuerza de contracción cardíaca. Entonces lo que vamos a ver ahora son mecanismos a través de ligandos que lo que hacen es afectar este mecanismo, aumenta la fuerza de contracción aumentando la presencia de calcio intracelular. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Cómo lo hacen? Vamos a mirar este esquema precioso. No se entiende mucho, pero vamos a empezar por acá. Este es el mismo, fíjense, esta es la membrana celular. Acá, si se fijan bien, lo que vamos a tener es los canales de entrada de sodio, el canal de salida de potasio. Acá tenemos una bombita que utiliza ATPasa y que lo que hace es sacar el sodio y meter el potasio. Esto es lo que estuvimos charlando recién. Ahora, también hay receptores. Por ejemplo, un receptor puede ser el receptor alfa 1. El receptor alfa 1 se une ¿a quién? A una proteína a una proteína G. Y dentro de las proteínas G, como es un receptor alfa 1, ¿a qué tipo de proteína G? Esto ya lo tienen que manejar, pero así. Casi, es GQ. Es una proteína GQ. Se une a una proteína GQ. Y como todas las proteínas GQ, lo que van a actuar es sobre una fosfolipasa C. La fosfolipasa C lo que hace es romper el fosfatidil-inositol bifosfato, este fosfolípido que está en la membrana, en inositol trifosfato, IP3, y diacilglicerol. El diacilglicerol lo que hacía era actuar sobre una proteinquinasa que se llama proteinquinasa C. Esto es igual a lo que vimos la vez pasada. La proteinquinasa C, como es una quinasa, las quinasas fosforilan, va a fosforilar un canal de calcio de la membrana y de esa manera permite la entrada de calcio a la célula. El inositol trifosfato hace lo mismo, actúa sobre un receptor de IP3 que hay en el retículo sarcoplásmico y al actuar sobre este receptor hace que salga calcio. De las dos maneras, fíjense que lo que estamos teniendo es un aumento del calcio citosólico. Y ese calcio se une entonces a la troponina C y se produce la contracción. ¿Algún problema con esto? Eso lo hace, por ejemplo, la adrenalina al unirse al receptor alfa 1. Pero podría hacerlo la angiotensina 2, que se une a su propio receptor, no se une al receptor alfa 1, se une al receptor de angiotensina 2. Pero también el receptor de angiotensina 2 inicia esta misma secuencia, se une a una proteína GQ y todo esto, fosfolipasa C y aumento de calcio intracelular. Con lo cual, también la angiotensina 2 aumenta el inotropismo cardíaco. Pero, en realidad, el efecto más importante de la angiotensina 2 no es sobre el inotropismo, el efecto es sobre la remodelación cardíaca. Este aumento de calcio intracelular, y ahora lo vamos a explicar un poquito, el aumento de calcio intracelular en realidad no lleva, en este caso, tanto a un efecto inotrópico positivo, que sí lo tiene, sino a este efecto de remodelación. ¿Alguien sabe lo que es la remodelación cardíaca? ¿Tiene que ver con la hipertrofia, no? ¿Cómo? ¿Tiene que ver con la hipertrofia cardíaca, no? Tiene que ver con la hipertrofia cardíaca, exactamente. El corazón, por ejemplo, las personas con insuficiencia cardíaca, el corazón pierde la estructura anatómica y tisular, digamos, va perdiendo la estructura, se deforma. Y esta activación lo que lleva es, vuelve para atrás de alguna manera esta deformación, lo cual es muy, muy favorable, es muy interesante. Acá tenemos otro ejemplo. El receptor, este receptor, ¿se acuerdan qué receptores beta teníamos en el corazón? 1. Receptor beta 1. Pueden equivocarse, decir, no hay ningún problema. Tienen un receptor que es un receptor beta 1. El receptor beta 1, ¿con quién interactúa? Con una proteína, con la adenilato ciclasa, y actúa con la adenilato ciclasa a través de una proteína G, que en este caso es una proteína GS. Es una proteína GS, estimula a la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa lo que va a hacer es, rompiendo ATP, aumentar los niveles de AMP cíclicos intracelulares. Eso es lo que hace.
Al aumentar el AMP cíclico, sabíamos que el AMP cíclico, esto es igual a lo de la vez pasada, actúa sobre una proteína quinasa A, es una cascada, la estimula. La proteína quinasa fosforila, ¿a quién va a fosforilar? Va a fosforilar, por un lado, a los canales de calcio, igual que lo hacía la proteína quinasa C, y entonces facilita la entrada de calcio per se, pero además va a fosforilar a una proteína que se encuentra acá en el retículo sarcoplásmico que se llama fosfolambam. Fosfolambam, tiene nombre propio. El fosfolambam es una proteína que lo que hace es inhibir a la ATPasa. Básicamente es una proteína represora que inhibe a la ATPasa. ¿Se acuerdan qué hacía la ATPasa? ¿Se acuerdan que hacía la ATPasa todo el tiempo que lo vimos en el gráfico anterior? Que la ATPasa, ¿qué está haciendo todo el tiempo? Contragradiente, ¿qué hace? Recapta calcio y lo mete al interior del retículo. Eso es lo que está haciendo todo el tiempo. Ahora, el fosfolambam la controla. Si la proteína quinasa A reprime al fosfolambam, el fosfolambam no puede reprimir a la ATPasa. Por lo tanto, queda libre. Y la ATPasa liberada lo que va a hacer es meter más calcio dentro del retículo en cada latido. El calcio, cuando esté acá, lo va a meter acá. Con lo cual, en los primeros latidos quizás tenga un efecto inotrópico negativo porque está metiendo el calcio dentro del retículo sarcoplásmico. Pero como va acumulándose el calcio acá, cada vez que se produce, cuando se produce el latido siguiente y se libera calcio, se va a liberar en mayores cantidades porque queda acumulado ahí adentro. Y entonces en poquitos latidos va a tener un efecto inotrópico positivo. O sea, el estímulo de un receptor beta 1, por ejemplo por adrenalina o por noradrenalina o por isoproterenol, por cualquier ligando que se una a este receptor, lo que va a terminar haciendo es el aumento del calcio en el citosol. Y por lo tanto va a aumentar la fuerza de contracción cardíaca. ¿Por qué? Porque se acumula más acá, pero también se va a terminar liberando más acá. Vos sos la ATPasa, vos sos el fosfolambam y vos sos la proteína quinasa, ¿sí? Vos cohibilo a él, agárralo, pone cara de fosfolambam. Ahí, bien. Y él, vos no puedes hacer nada, estás quietito, estás cohibido. Ahora, cuando viene la proteína quinasa, ¿qué es lo que hace? La proteína quinasa A la agarra y vos tenés que liberarlo. Y vos hacés lo que sabés hacer, meter calcio dentro de tu retículo. ¿Ok? ¿Se entiende? Vos estás liberando al represor de la ATPasa. ¿Se entiende esto? Okay. ¿Cómo es que se llama? Fosfolambam. Ah, ¿quién? Fosfolambam. Fosfolambam. Así. Fosfolambam. Okay. ¿Se entiende? Entonces, de esta manera, la proteína quinasa lo que logra, digamos, este ligando, la adrenalina, lo que logra es el aumento de la fuerza de contracción. Si se acuerdan, en el seminario anterior, en la introducción anterior, lo que estábamos viendo es esto, que de alguna manera tienen que regularse estos mecanismos. Por ejemplo, un ejemplo fácil de regulación, bueno, ustedes ya saben que la proteína quinasa C, al mismo tiempo que activa una quinasa, al mismo tiempo actúa sobre fosforilasas y por lo tanto, digamos, limita estos mecanismos. Y acá el AMP cíclico, por ejemplo, lo toma una fosfodiesterasa. Las fosfodiesterasas hacen lo opuesto a las quinasas. Lo que hacen es defosforilar. Acá no está defosforilando nada. Acá está rompiendo el AMP cíclico en un compuesto que se llama 5'-AMP cíclico, que no es activo. Con lo cual lo hace desaparecer y de esa manera desaparece todo esto. Ahora, si nosotros pudiésemos actuar sobre esta fosfodiesterasa, lo que haríamos es aumentar los niveles de AMP cíclico. Y por lo tanto, tendríamos un efecto inotrópico positivo. Tendríamos un efecto inotrópico positivo. ¿Quiénes inhiben a la fosfodiesterasa? Por ejemplo, el café. Las personas que toman café lo que están haciendo es inhibir a esta fosfodiesterasa y por lo tanto aumenta la fuerza de contracción, pero también la frecuencia. Por lo tanto se dice, bueno, el café podría ser, en altas concentraciones, podría ser arritmógeno.
Entonces, las personas que tienen problemas cardíacos, el cardiólogo les suele decir no le conviene tomar café, o en todo caso, una taza cada tanto, pero en altas concentraciones saben que puede producir las arritmias, ¿de acuerdo? Y de la misma manera se utiliza para algunos medicamentos, por ejemplo, para la teofilina. La teofilina se utiliza en algunas situaciones de asma o de POC. ¿Por qué? Porque el aumento de AMP cíclico en el músculo liso bronquial estimulaba la proteinquinasa A, y la proteinquinasa A en el músculo liso producía broncodilatación. Acá el estímulo del AMP cíclico proteinquinasa A produce contracción, aumento de la fuerza de contracción, no la contracción, sino que aumenta la fuerza de contracción. Fíjense que están produciendo, digamos, por un receptor que puede ser, en este caso es beta 1, el de bronquio es un receptor beta 2, pero en ambos casos utilizan exactamente la misma secuencia. Receptor beta 1 o beta 2 va a estimular una proteína GS, porque todos los receptores beta estimulan una proteína GS, y al estimular la proteína GS, adenilato ciclasa, AMP cíclico, proteinquinasa A. En uno termina en relajación y en uno termina en aumento de la fuerza de contracción. ¿Por qué? Porque cambia el sustrato. Cambia el sustrato sobre el cual que va a ser fosforilado por esta proteinquinasa. ¿Me siguen bien? Hasta acá, bueno, no tenemos mucho problema. Acá tenemos un ejemplo de un receptor muscarínico. El receptor muscarínico, si ustedes se acuerdan, los receptores muscarínicos a nivel cardíaco lo que van a hacer es disminuir la fuerza de contracción y sobre todo la frecuencia cardíaca. Digamos, la acetilcolina, el sistema nervioso parasimpático, es bradicardizante. Yo no me acuerdo muy bien si esto es un receptor M1 o M2 porque no se ve. Pero podría pensar por el mecanismo cuál de los dos es. ¿Se acuerdan los receptores M1 sobre qué segundo mensajero actúan? Los M1, M3 y M5, los impares, actúan sobre IP3, actúan exactamente igual que acá. Si esto fuese un receptor M1 o M3, estaría activando esta secuencia. O sea que esto no es un receptor M1 o M3, probablemente sea un receptor M2, con la mala letra que tengo. Estimula una proteína G inhibitoria, la proteína G inhibitoria actúa sobre la adenilato ciclasa, pero inhibiéndola, disminuyen los niveles de AMP cíclico y por lo tanto disminuye la contractilidad, la fuerza de contracción y también la frecuencia. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático, a través de receptores beta 1, van a ser inotrópicos positivos, van a ser cronotrópicos positivos, y el sistema nervioso parasimpático va a ser lo opuesto. Pero yo podría dar, depende de lo que busque, podría dar, por ejemplo, un antagonista que se una a este receptor e impida la acción de la acetilcolina, con lo cual lograría también efecto taquicardizante, porque en el organismo estos sistemas se encuentran en equilibrio. Predomina el simpático, digamos, pero están los dos en equilibrio. En algunos órganos predomina el simpático, en el otro el parasimpático, pero si yo saco el otro, voy a hacer que funcione en este caso, por ejemplo, el parasimpático. ¿Se entiende? El simpático, lo que sea. ¿Se entiende esto? Digamos, una cosa es que yo diga, bueno, lo que pasa acá en este esquemita, y otro es en el organismo. En el organismo, si yo saco todo el sistema, la acción del sistema nervioso simpático, porque doy antagonistas, va a predominar el parasimpático. ¿Está bien? ¿Están perdidos o están bien? ¿Preguntas? Seguimos. Sí, esto es simplemente para explicar el concepto de agonismo sesgado, porque agonismo sesgado en los libros, en las ediciones que manejamos actualmente no está, pero es algo con lo cual la industria está jugando fuertemente, sobre todo, no tanto, no sé si sobre los medicamentos, pero sí sobre la influencia sobre los médicos. En este momento ya se sabe que esto que estamos diciendo, en el cual un receptor actúa estimulando por ejemplo, una determinada proteína G y por lo tanto una secuencia, es bastante relativo. Esto ya se sabe. Un receptor determinado
Nosotros tenemos un receptor y sobre este receptor puede actuar un ligando A. Y este ligando A estimular a una proteína GQ. Ahora, si actúa un ligando B, a lo mejor en vez de predominar la proteína GQ, lo que va a hacer es estimular a una proteína GI. O sea, no necesariamente la unión de un ligando a este receptor va a estimular siempre esta misma secuencia. En general, lo tomamos así, pero ya se sabe que en realidad no es tan así. Un determinado fármaco 1 puede estimular una proteína determinada y otro fármaco 2 puede estimular una vía distinta. ¿Listo? Eso sería lo que sea. Nada más que eso. Y no tiene, en este momento no tiene importancia clínica. En este momento, pero a lo mejor el año que viene sí.